Ah, no, que todavía no es, que esta noche. Esta noche. Buenos días. Buenos días. Esta noche, pero nosotras ya no sabemos ni qué vamos a cenar, no están las uvas preparadas, pero nosotras ya nos vestimos. Pero ya estamos preparadas. Así Es que estamos. esto es lo importante, entrar uno al año bien preparada. Qué guapa. ¿Y tú? Muchas gracias. Me puse No brilli. Tampoco hablamos del modelito, No. la verdad. Ay, a mí en mi maquillaje me faltó poner un poquito de brilli en la cara. Un poco más. Pero bueno, como Bueno, no luego importa. no pasa Podemos nada. abrir el nuevo año con brilli. No pasa nada. ¿O no? Yo les voy a reconocer, yo soy team pijama. Vale, me encanta. Ya se los digo, pero digo, no voy a venir aquí en pijama. Pero este no va a ser mi outfit de esta noche, ya se los estoy yo adelantando. Porque a mí esto además me da frío. Estas cosas. Ya, yo te iba a decir, yo no puedo porque me da frío, pero aquí estamos bien. Aquí estamos bien, entonces Estamos bueno, a gustito. la ocasión lo requería. Así que estamos aquí preparadas Y puestas. monas. Bueno, Para despedir el año 2025. y lo tenemos claro cómo lo vamos a despedir y lo hemos hablado. Lo hemos hablado porque creo que realmente hoy hablar de un tema, después de la paliza que les íbamos dando estas 2 últimas semanas, que hemos hablado todo como muy claro. Ya hablamos todo lo que tengamos que Y hablar. así, sin tapujos, creo que hoy lo que decidimos fue hacer pues un resumen súper rapidito y cerrar ese año, cerrar este año con mucha gratitud, con mucho aprendizaje, con mucha creación y con muchas ganas de un año que recuerden, y ya les iremos contando Chan, a partir chan. de enero, es el año de la expansión siempre de dentro para afuera, porque si no, no tendría sentido. Sore, cuéntanos del El objetito. objeto. Bueno, pues nada, aquí tenemos un candado. Este es el objeto de hoy para cerrar el año. A ver, ¿qué podemos esperar de un candado? Pues hay que cerrar, sí o sí. Y cada vez que queramos revisar, pues abrimos, tenemos la posibilidad de abrirlo también. Pero lo que quedó aquí en este año ya quedó. Yo creo que esa es la síntesis de este objeto. Es decir, hemos tenido aprendizaje, hemos tenido vivencias, hemos experimentado emociones, etc. Pero forman parte de un año. Ahora tenemos... De aquí estos 3 minutos la han estado escuchando fatal porque le he dicho, póngase usted a grabar su chismito, pero ella no aprende, pero luego está pendiente de las luces todo el rato. Así que bueno, no sé cómo se te ha escuchado de aquí para atrás, no pasa nada. Perdón. pero se los prometo que yo pensaba que lo había hecho bien. Y de hecho le pregunté, le digo, ¿bien? ¿Te salió ese? Sí, sí, me salió. Digo, bueno, Sí, pues ya yo no ves. comprobé porque confío plenamente en ella. Lo siento. Bueno, volvemos al objeto. El objeto es el candado. Vamos a cerrar este año y cada vez que queramos abrir para recordar esos aprendizajes, tenemos la posibilidad de abrirlo, ¿vale? No pasa nada. Pero sí que es verdad que el año ya pasó. Yo voy a quitar esto ya, perdón. A mí me pican ¿Ya? me está picando. Y, bueno. y me lo puse, bueno, antes cuando salí de casa. No puedo con esto. Entonces ustedes van viendo por qué yo parto el año en pijama. Entre otras cosas, porque Bueno, a mí esto no... estas Y por monas- ahí podemos comenzar. Venga. Porque claro, todo lo que nos incomoda... Yo cierro el candado aquí. O sea, ya está. Todo lo que nos incomoda, aceptamos que nos incomoda. Bueno, ya tú sabías que te picaban. ¿Vale? Yo intuía es que me así. iban a picar. Cuando esas situaciones nos incomodan y sabemos que nos incomodan, si ya lo sabemos, ¿Para qué me puse yo los ¿para qué? Entonces, aprendizaje. Fíjense, pero aprendizaje y metáfora, porque me habían contado que si yo le pongo aquí brillo de uña, entonces puedo aguantar más el zarcillo. Y es verdad, funciona, pero ahora tú le sacas la metáfora que quieras con todo esto. O sea, cuando yo le pongo brillo sí lo aguanto, pero me los puse sin revisar que tenía el brillo. Así que llévalo eso a la vida y es decir, a veces puedo hacer las cosas o lidiar con las cosas, pero de una manera concreta o preparándome antes, y otra a lo mejor es que directamente tengo que quitarlo de mi vida. Quizás a mí me faltó esta vez haberlo revisado para que no me picara, pero también si me picó es porque a lo mejor tengo que Ya, soltarlo. soltarlo del todo. Así que nada, soltar. Yo creo que es la oportunidad perfecta justamente para soltar aquello que no nos hace sentir bien, que no nos gusta, que nos incomoda, desde la conciencia, desde el amor propio y dejar el pasado pisado, como dicen por allí, el pasado pisado. Incluso fíjate, a mí este candado me lleva a que imagínense que es más de uno, donde yo cierro el año con todo aquello que no quiero
quiero llevarme al 2026, pero también cierro en mí todo lo que sí, lo que no quiero o lo que quiero también llevarme al 2026, ¿no? Porque al final tenemos la oportunidad de que sí y de que no, que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Y también el poder de la decisión. Si estamos claros y tenemos claridad, podemos decidir con qué me quedo, con qué no, y ya está, sabiendo que todo es parte de la experiencia y del aprendizaje, eso sí. Yo creo que eso es lo más importante. ¿A que sí? Candado. Para cerrar este año nos llevamos todas las cosas, todos los aprendizajes para este nuevo. Y se llevan ustedes nada más y nada menos que 14 episodios de podcast, que ahí se dice pronto, que para nosotras ha sido al final, ya se lo decíamos la semana pasada en aquel tercer grado que nos hicimos, que ha sido, para quien primero ha sido de ayuda, ha sido para nosotras. Costó que este proyecto realmente saliera. Yo creo que llevábamos desde el 2024 intentando sacarlo y no salió en 2024 porque al final todos los ritmos son perfectos y a nosotras nos llena así como de orgullo y también de decir, wow, que llevamos 14 semanas haciendo contenido, creciendo también nosotras, sí, para ustedes, pero sobre todo para nosotras mismas, porque al final es que esto ha sido muy, muy revelador para nosotras y yo creo, y uno de los objetivos que nos habíamos planteado es, vamos a hacer una visión muy, muy rápida de esos 14 episodios que se llevan ustedes con todo el amor y que nos llevamos nosotras también, porque al final cuando también lo estábamos hablando decíamos, recuerden que nosotras no tenemos guión, somos así de temerarias. Por eso nos pasa lo que nos pasa, cosas, pero fallos técnicos y esas cosas, pero todo está bien. Pero revisábamos los títulos que le dábamos a cada podcast, que tampoco estaba pensado, sino solo una vez que terminábamos, y como todo estaba hilado, ¿no? Así que Sore va a leerlos así para que lo recuerden, pero eso no quiere decir que no vayan a verlos, por Dios y la Virgen. Claro. Pero digamos que una síntesis. Una ¿vale? síntesis. De lo que el podcast Aromas de Mujer pues se lleva de este año para poder proyectarse en el 2026. Hoy no vamos a hablar mucho de las proyecciones, ya hablaremos en el 2026, en ese enero. Hoy yo creo que por eso está este candadito allí, para recordar todo lo que sí, y aquí vamos. En el primer capítulo hablamos de muchas cosas, porque ese fue el primer capítulo, fue el más largo de todos. Sin embargo, creo que fue el más innato, el más puro. De hecho, no se oía ni bien porque pensábamos que teníamos eco. Todo conectado y no estaba conectado. Sí, tenía mucho eco, también tuvimos fallos técnicos, pero una de las cosas que sí que hablamos aquí importante era fluir, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué me dice usted, señorita Carolina, del fluir? Pues que si algo nos ha enseñado 2025 es a fluir. Si algo nos ha enseñado 2025 es que para cualquier cosa que queramos avanzar, conocernos, aceptar, hay que fluir. Y que sin haber estado pensado que se iba a hacer el primer podcast, porque nos sentamos allí en aquel suelo, que además fue en el suelo con aquellos zapatos blancos, que fue el primer objeto del museo, no sabíamos ni de qué narices íbamos a hablar. Lo que sí hemos comprobado es que fluir es el principio de absolutamente todo. Para todos los demás capítulos que va Sore a nombrar ahora, para poderlos poner en práctica necesitamos fluir. Así que no cabe duda que yo creo que para poder fluir lo más importante también es tener las cosas claras. Cuando tenemos las cosas claras es como que todo se va alineando. Y cuando no fluye, se honra y ya está, se le da paso a otra cosa, ¿no? Vamos al segundo. En el segundo hablamos de la atención plena. Aquí ya nos pusimos más profundas. Y serias. Y serias. Estuvimos bastante serias en ese, creo. Atención plena. No estuvimos tan serias. Ya no se acuerda. Yo sí me acuerdo, teníamos la pluma. Teníamos la pluma y la pluma dio mucho juego. Estábamos sentadas en otra ubicación del estudio y yo llevaba una camisa amarilla, me acuerdo. Además ahí jugábamos mucho todavía con el tema de los colores. Y quizás el tema era más técnico,
pero yo creo que si algo nos llevamos es risas. Y yo espero que ustedes se hayan reído la mitad al menos de lo que nos hemos reído nosotras, porque es que ha sido, y después que visualizamos mucho los podcasts también para corregir cosas, Para mejorar. y yo le mandaba cachos a ella y decía, es que escucho esto y me meo. O sea, es que me da mucha risa porque es que era muy gracioso esas cosas que no estaban preparadas, incluso esos fallos técnicos que eran maravillosos, porque ahí también tuvimos fallos técnicos con aquella cámara, aquella chica que se nos ponía la llama violeta, me acuerdo que decía que era una chica en violeta que nos salía en la cámara. Todo esto son cosas para que vayan a verlo. ¿De qué chica violeta? Voy a irla a ver, pues vaya. Pero hemos aprendido muchísimo muchísimo. también. En cuanto a lo que era como tal, el tema que le pusimos a este episodio, la atención plena está muy conectado a... Es que todo va a estar conectado, ya van a ver. Pero sí que es verdad que mientras más estemos conectados con nosotros mismos, también vamos como siempre tenemos el poder de la decisión, vamos a poder decidir en función de nuestro amor propio. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, o sea, buscar siempre el momento de ese espacio de conciencia, aunque vayamos a modo piloto automático, aunque tengamos una rutina, aunque tengamos un abanico de metas para este 2026, todas las cosas que nos hemos propuesto o que nos vamos a proponer. Yo creo que lo más importante es dar paso a esa atención plena, porque muchas veces nos proponemos un montón de cositas que son guay, que son interesantes, que queremos llegar a, pero también en ese camino hay imprevistos. Entonces también saber lidiar con esos imprevistos y saber que todo está en el momento correcto. Tercer capítulo. Tercer capítulo. Que ya fue aquí en esta ubicación. Esta fue instantes. Instantes. Y hablábamos además, pues eso, recuerdo que fue cuando tú cumpliste 40 años. Sí. Cuando acumulaste 40 años. Y brindamos con nuestras tazas y empezaron las aguas a salir ahí empezó el momento aguas, que si yo lo llego a saber, no lo hubiera permitido. No, yo he aprendido también mucho de las aguas, pero hablábamos también de saturación, recuerdo, y de instantes, y de cómo a veces la saturación no nos dejaba disfrutar de los instantes, y que en el día también tenemos muchos instantes, a veces solos, a veces con otras personas, a veces de un millón de maneras, y cómo los pasamos por alto, y ahí les invitábamos a ser conscientes de esos instantes. Es que yo creo que lo más importante también es, no es que lo más importante, ¿vale? Sino que a veces deseamos mucho algunas cosas y cuando las tenemos y cuando estamos en ese momento que justo estamos viviéndolo, no lo disfrutamos. Y no lo disfrutamos porque de repente pues me llamó una persona y X cosa y entonces ya como que desvío mi atención, desvío mi vibración y eso que yo tanto quería disfrutar resulta que ya no se disfrutó, no hubo un espacio para poderlo disfrutar. Yo creo que es importante que todo lo que nos haga felices, lo que nos mueva por dentro, lo que nos apasione, que les demos espacio a poderlos disfrutar. En estos días también he escuchado que a veces hasta el tomarse una siesta o las personas que les gusta dormir un poco más los fines de semana, es como que te dejas ese espacio y ya te sientes mal, porque como tienes tantas cosas que hacer, ni siquiera eres capaz de permitírtelo. Y yo creo que allí justo es cuando nos tenemos que dar espacio para disfrutar esos instantes. Aquí hablando del disfrute, pero que también hablábamos de los momentos que no son tan buenos. Entonces, Honrar todo. Y vivirlos y darle espacio a todas esas emociones. Number 4. Sí. Vamos allá. Gratitud. Gratitud. Bueno, de esto hemos hablado casi en todos los episodios. Yo creo que si en los 3 anteriores no, que estoy segurísima que sí, a partir de ahí sí que porque al final todo va como sin haberlo pues realmente organizado así, pero que al final todo ha ido hilado. Qué importante la gratitud, lo hemos hablado, sobre todo en estos últimos episodios donde hemos estado como cerrando un poco todo el año y haciendo recapitulación, que al final había que agradecer esas sombras, esas luces, lo que sí salió, lo que no salió, la persona que llegó, la que se fue, todo al final hay que agradecerlo porque todo al final tiene
un para qué, y El lo para que qué. pasa es que normalmente no lo vemos a lo mejor al principio, pero que está claro que vivir en gratitud nos da la vida, nos llena y sobre todo llenamos también la vida de otras personas, aunque a esas personas, ¿no? A las que Y somos ahí tú, bueno, en muchos capítulos hemos tenido tareas también. Y en tareas. ese capítulo tuvimos tareas, el diario de la gratitud. El diario de la gratitud. Vale, yo creo que es una de las tareas o actividades o ejercicios que más nos pueden llenar Sí. en el mundo, sobre todo cuando estamos en esos momentos difíciles, que a veces como que no encontramos nada positivo y seguro que algo hay durante ese día, la sonrisa de una persona, el abrazo de otra. Yo creo que hacer ese ejercicio justo cuando estamos en esos momentos allí viene de perlas. De perlas. Pues vamos al siguiente. Uy, autovalidación. Chan, 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 chan. Y de ahí comencé yo una travesía en mi vida interior. La autovalidación, eso que no hacemos nada o que no hacemos casi nunca, o que no hacíamos casi nunca, porque confío en que ya lo estén haciendo, y que es tan importante para realmente ser conscientes de quiénes somos, aceptar también quiénes somos, pero también realmente poder validar a los demás de una manera verdadera y realmente al 100%, ¿no? Entonces, cuando tú te autovalidas, te das cuenta también de todo lo que tú eres capaz de dar, de hacer, de darte. Y a partir de ahí eres capaz, cuanto más confías en ti, más te validas, al final las relaciones también cambian. Claro, pero las relaciones claro. con las personas, también con los entornos, también con tu trabajo, la relación con absolutamente, incluso hasta con la comida. Cuando hablamos de por ejemplo, de personas que tienen o han tenido alguna vez, o hemos tenido alguna vez, mala relación con la comida. O sea, cuando tú te autovalidas, te das ese valor por dentro, por fuera, y cambia todo. Es lo que hemos hablado siempre también, todo es vibración, entonces es como que todo se va alineando en función de tu vibración. Y esa autovalidación, yo creo que ahí hay dos términos también, que uno es el autoestima, que en estos días escuché, que claro, la autoestima está basado en función de los resultados, ¿no?, que tú obtienes, pero eso no es tu amor propio. Tu amor propio es justamente esta autovalidación, saber que tú eres quien eres, así logres o no logres X cosa. Entonces yo creo que allí ese matiz de validar todo lo que somos realmente es lo que te va a impulsar a poder hacer todo lo que te gusta, todo lo que quieres y a desarrollarte en todo lo que te propongas. Sí, señorita. Pues vamos allá con el sexto capítulo. ¿Guau? Aquí fue Halloween. Aquí fue Halloween con un fallo técnico que nos vino espectacular. Un fallo técnico que fue horroroso. Vayan a verlo. Y hablábamos de autenticidad versus Halloween. Vale, porque hablábamos además ahí ya empezábamos un poco también a hacer ese precontexto navideño, Sí. de ser auténticos y realmente vivir o no vivir lo que pase o lo que pase a nuestro alrededor de la manera que nosotros queramos, y que esto vale no solo para celebraciones, sino al final para toda la vida. Para ser todo. auténticos, o sea, y que esa autenticidad además la vamos a conseguir si nos autovalidamos, si sabemos, si somos realmente conscientes de todo lo bueno que tenemos, de todo lo que somos capaces, o de todo incluso de cuáles son nuestras preferencias y de qué no queremos en nuestra vida. Eso también es autovalidarnos. Eso es un punto súper importante, lo que no queremos, porque a veces no sabemos por dónde partir a solucionar un problema, una situación, lo que sea, pero si tenemos claro qué es lo que no queremos, ya es un buen punto de partida. A veces uno también titubea un poco con tus propios talentos o tus propias cualidades, ¿no? Como que, ay, yo no sé si soy tan buena para esto, creo que sí, que no. Bueno, vale, pero ¿qué es lo que no quieres en tu vida? Entonces ya allí como que uno va aclarando el panorama un poco, ¿no? Luego venimos con el séptimo, que era, cerrar ciclos con sutileza. Bueno, este es como este capítulo un poco. Sí. Cerrar ciclos con sutileza. Yo creo que ahí hablamos un poco también de lo que son los límites sanos, ¿no?
de ese amor propio que ya veníamos hablando. Cuando tú tienes todas las cositas claras, cuando tienes ese amor propio, eres capaz de poner unos límites sanos y cerrar un ciclo. ¿Y desde dónde lo cerrábamos? Exacto, porque siempre decíamos, a veces cerrar ciclos es como todo como radical o terminamos, o que las dos partes involucradas terminan disgustadas o con un malestar, ¿no? Y no siempre tiene que ser así, ¿no? También es verdad que ahí juega un papel importante a nivel de conciencia de ambas personas o las partes que estén involucradas, pero si no hay esa pieza fundamental para cerrar el ciclo desde la sutileza, es que no lo vamos, hay un cierre, pero no hay un cierre. Hasta que tú no cierres eso de una buena manera y sanes tus heridas y todas tus cositas, pues no podemos avanzar. Es como que, no, ya yo le dejé de hablar, pero... Sí, vamos, básicamente cargarnos esa etiqueta o ese concepto que tenemos de que un conflicto o un cierre de ciclo significa, o perdón, que un cierre de ciclo significa conflicto. Y al final, muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, cuando queremos cerrar un ciclo, la otra parte también está deseando, es bueno para, o lo está deseando o es bueno para las dos partes, pero bueno, ese ego que a veces y esas cosas externas que nos juegan malas pasadas y que al final no nos dejan ver realmente que lo podemos hacer. Y por eso hacíamos mucho hincapié en ese capítulo, desde dónde ponemos ese cierre. Y siempre desde el respeto, claro, y desde el amor. Sí. Aquí viene Mercurio retrógrado y el compromiso. Mercurio retrógrado, que nosotras lo adoramos completamente y que al final nos invitaba a esa comunicación con nosotras mismas, esa comunicación interna. Y si lo hilamos con el compromiso, era como el momento perfecto para adquirir compromiso con una misma, de cara a ese año que ya ahí nos acercábamos más a este día de hoy, al último día del año. Y a las próximas situaciones que se nos van a las próximas situaciones. Y hablábamos también de que, como ya sabíamos que Mercurio va a estar retrógrado varias veces al año, que por cierto nos tienes que contar, para agendarlas, que lo habíamos dicho. Enero viene divertido. ¿Pero viene retrógrado este hombre también otra vez? Claro, no, en el año viene Mercurio retrógrado. Pero no, para que nos avise si ¿Pero no, es que lo quieres o no? Sí, yo lo quiero, pero para estar avisada. Entonces era como, no esperemos a que llegue para entonces decir, ay, mi madre, si ya lo sabemos, nos preparamos. Y como eso, pues todo en la vida. Y que es un momento para también recogernos, son oportunidades para reflexionar. Sí, que donde vemos un castigo es una oportunidad. Entonces, durante el año, ahí tener esos momentos de reflexión. Y que aprovecháramos esa oportunidad como un momento para nosotros, ¿no? Y que además siempre les habíamos estado hablando también de ese momento para ti misma, de volver a tu centro, o sea, era como ideal. Mercurio y el centro están como in love. Fundamental. Vale, el siguiente, prioridades. Claro, esto estaba súper ligado, porque claro, una vez asumimos el compromiso con nosotros mismos, luego sabemos qué es lo prioritario realmente en nuestras vidas. Y comenzamos a decir que no a lo que no queremos realmente. Sobre todo porque Mercurio nos obligaba en muchos aspectos a parar. De hecho, muchas personas de repente se ponían malos o tenían cosas, se les estropeaba el coche, no podían seguir o lo que sea. Entonces, ¿cuánto has aprendido? Pues que tengo la mejor maestra. Y entonces, claro, al final eso era lo que nos lleva a decir, bueno, ¿qué es lo prioritario en mi vida? ¿No? Y era un poco también lo que nos estaba invitando toda esa situación que vivimos de decir, a ver, prioriza y honra esa lista de prioridades, no ese orden. Sí, yo creo que también hay momentos en los que podemos entrar en colapso porque estamos con muchas cosas al mismo tiempo. Y allí es justamente cuando tenemos que decir qué es lo que tiene prioridad. Y tener la valentía de decir, pues esto y esto, lo otro tiene que quedar para otro momento porque no puedo dedicarle más tiempo del que debería dedicarle a las otras dos cosas que quizás sí son más prioritarias de mi vida. Si decidimos con nuestras prioridades bien claras, pues estamos segurísimos que el futuro va a ser más amigable, ¿no? Ese camino que vayamos transitando. Uy, este está buenísimo. Brilla. Uy,
Brilla, que me acuerdo que el objeto era un boli con un Con un diamante. diamante. Estuvo espectacular. Sí. Es uno de mis favoritos. Sí. Sí. Y que hablábamos un montón del cómo teníamos que sacar ese brillo que igual no teníamos ni identificado, pero que todas las personas tenemos dentro, ¿no? Y que quizás pues con todo lo que habíamos aprendido ya, que ya había un montón de recorrido, estábamos como en esa predisposición con esa autovalidación, con ese de estar en nuestro centro, con ese fluir, con ese todo eso que nos estaba contando. Estábamos en ese momento de predisposición de decir, ahora esta soy yo y de disfrutar ese instante que habíamos hablado en esos capítulos más antiguos, ¿no? Y brillar para los demás, pero también para nosotras, Claro. porque quien primero tiene que ver ese brillo eres tú misma, ¿no? Exactamente. Y ahí hablábamos también algo interesante, hablábamos de la envidia, de las comparaciones, ¿no? Que muchas veces nos comparamos con otra persona que tiene una vida detrás que no conocemos, que quizás es la que conocemos en una red social o lo que vemos por fuera en sus logros externos, ¿no? Que no dejan de ser una proyección, pero sí que es verdad que nos comparamos y realmente no sabemos cuántos años quizás es que le ha dedicado a esa persona para llegar a donde está. Entonces podríamos tender allí a compararnos y generar esas emociones quizás como por ejemplo la envidia. Eso estuvo guay. Y que al final eso tiene que desmoronarse porque al final eres tú, o sea, todos somos súper auténticos, todos somos únicos, ninguno en este planeta es igual al otro. Entonces yo creo que eso es lo bonito de los seres humanos, que podamos sacar eso que te hace diferente al resto, porque todos tenemos algo que nos hace diferente al resto, así sea parecido. Bueno, nos estamos acercando al final. ¡Chan, chan! Ah, por supuesto. Llegó la Navidad, la primera semana de Navidad. Porque nosotras comenzamos todo esto de la Navidad en diciembre. Así que estamos ahí ya en los últimos 4 o 5 podcasts y hablamos de la Navidad y del recogimiento de que, bueno, que la Navidad no tiene por qué significar lo mismo para una persona que para otra. Recuerdo que ahí también llegamos a la conclusión de que muchas veces por querer tener que vivir, en este caso la Navidad, pero recuerden que todo es extrapolable a todo y hablamos a cualquier situación de la vida, tenerla que vivir como nos dicen que la tengamos que vivir, pero en este caso concreto la Navidad nos hacía, o que hacía que muchas personas no les gustara la Navidad porque tenían que entrar por ese aro. Incluso yo les decía a ustedes que a mí la Navidad me gustaba hasta el 23 de diciembre, Exacto. que ya después cuando empezábamos con realmente lo que era el pollo del arroz, pues ya no me encantaba tanto. Y ahí dimos carpetazo sobre la mesa y dijimos que el siguiente podcast lo que íbamos a hacer era poner los puntos sobre la I. Íbamos a normalizar que habían situaciones que no nos gustaban o que teníamos que vivir, sobre todo lo hacíamos con un objetivo maravilloso que era, aparte de prepararnos, no solo ustedes, sino nosotras también. De poder realmente pasar estos días de una manera que nos hiciera, quien no estuviera reconciliado con la Navidad, reconciliarse y sobre todo, y el más importante, que ese espíritu realmente de recogimiento, de compartir, lo pudiéramos llevar y extrapolar a los 365 días del año, es decir, que el espíritu navideño realmente nos acompañara todos los... Que se mantuviera durante todo el año y que no solamente en esa época. En estos días se lo decía a Dani, no sé si fue hoy mismo, le decía, me siento feliz. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando hay Navidad pues se respira un aire diferente, porque bueno, está la ilusión, sobre todo los niños, hay como ese airecillo allí, pues estamos en cambio de época, el frío, es como el chocolate caliente, como estas cositas que también nos llevan a nuestra infancia o esos recuerdos que te recuerdan a tu familia, los momentos en los que fuiste feliz. Y le decía, estoy feliz y quizás hasta orgullosa porque fuimos a hacer varios recados y el hecho de saludar, lo hacía igual que durante todo el año. Lo que pasa es que sí que notaba que la persona de afuera o con la cual yo me encontraba, también estaba como eufórica, ¿no? Por la Navidad, por la época, y me parece estupendo. Pero yo
me sentí contenta, y no porque las otras personas no lo sean durante el año, pero yo me sentí contenta en ese momento al toparme en esa situación, y yo era así casi todo el año. Quizás en algunos momentos pues sí que estaré en modo piloto automático, pero me lo reconocí y me sentí tan contenta porque dije, no es solamente en la Navidad, o sea, siempre estoy así, me gusta. Y de eso se trata. Así que llegó el antepenúltimo, porque este es el último, el antepenúltimo podcast, y ahí abrimos la caja de Pandora. Y bueno, y hablamos de situaciones concretas, de situaciones Bueno, reales. nos ¿Cuál? falta uno, mudar la piel. Ay, es verdad, mudar la piel, ¿no? Sacar lo que no. Claro, entonces lo de los puntos sobre la I fue Es en la el siguiente, serpiente, vale. sí. Es verdad que trajimos aquella boa brillante y hablábamos de que estábamos en este año 2025 que hoy acaba y que era el año de la serpiente, que nos invitaba pues eso, a mudar la piel, Y a soltar todo soltar eso que todo. ya no tiene sentido. Y lo que iba a quedar era pues aquella boa brillante, color plata que trajimos. Y si te recuerdas del primer capítulo hablábamos de esa cebolla, ¿no? Que tenía un montón de capas y el centro era esa esencia, que Fíjate. yo creo que es el punto que nos hace diferente unos de otros, ¿no? En ese primer capítulo hablamos de eso, en el capítulo de Brilla también, y aquí también. Sí, porque claro, nos vamos porque era despojando despojarnos. de esas experiencias que ya no tienen razón de ser, cargarlas, o sea, ya nos llevamos el aprendizaje, ya está, Ya nos está. soltamos. Exacto, ahora y ahí seguimos con ya, esa esencia. claro, y ahí es verdad que la cosa, se empezó la conversación a poner interesante y fue cuando dijimos, ¡Fan, se acabó! Próximo, Porque eso sí tenemos, que somos reales. lo que hay, Esto es lo que esto es lo que hay, esto es ¿ustedes lo me que entienden? somos, O sea, lloramos, padecemos, nos dan rabias cosas, somos lo que somos. somos lo que somos y esto es lo que hay. Y ahí sí fue cuando dijimos, vamos a poner los puntos sobre la I. Entonces sí que llegamos a ese antepenúltimo episodio. Claro que yo no me puedo acordar de todo, mija, porque es que esto es semana tras semana. Pero déjate guiar. Sí, no, yo... Pasa que te viniste arriba con la Navidad. Claro, yo ya como quiero, es que ya yo quiero ir a lavar las uvas. Entonces pusimos casos reales, hablábamos de situaciones concretas y claras, pero siempre pues desde el amor, y invitándoles a que, bueno, pudieran o empezar a hacer cambios, o si no estábamos en predisposición para hacerlos, sí que honrar lo que estábamos viviendo, crear momentos nuevos y entender y darnos cuenta que tenemos 365 días para preparar esos cambios que queremos hacer. Y no hablamos solo de Navidad, repetimos. O sea, que si yo estoy ahora en julio y me doy cuenta que algo quiero cambiarlo, tengo una nueva oportunidad cada día de y una nueva prioridad también. Y una nueva prioridad, claro. Es importante que me estén todo el rato viendo que vean todo, y que cojan miren, apuntes. que yo también a veces tengo mis momentos de flaqueza. Y le decía a Caro antes de comenzar, digo, no, pero es que en estos días me puse a escucharlo y yo misma me estaba dando el consejo y yo, ay Dios mío, claro, o sea, entonces hay que aplicarse el cuento, o sea, eso es importante, hay que ver los capítulos y ver todo lo que nos trae cada capítulo, porque aunque no estén así súper bien estructurados, vienen del corazón. Y estamos fluyendo y vienen de la intuición, y al final eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Así que llegamos al penúltimo capítulo, donde sí que habíamos preparado, sin saber las preguntas de la otra, 5 preguntas, como un pequeño tercer grado, para que nos conocieran un poco más, pero también para que ustedes pudieran hacerse esas preguntas, yo creo que como ya cierre de este año, y que a nosotras nos permitió conocernos más aún y también darnos cuenta todavía de más cosas, y esperamos que se hayan hecho las preguntas, bueno, ya nos han contestado por ahí que sí, que les haya servido, y que sobre todo siempre no nos quitamos de la boca esa palabra de honrar también todo eso que nos haya traído el 2025, así a priori haya parecido que no es tan guay, pero que al final sí que era para algo importante. Y llegamos a hoy. Así que yo no sé cuál será el tema que iremos a colocar de título, pero yo estoy muy agradecida. ¡Feliz año!
Estoy muy Gracias, agradecida. yo creo que el título es Gracias 2025. Gracias 2025. Yo estoy muy agradecida, aunque hayamos hablado de gratitud ya en otros momentos, pero el ver todo lo que nos puede suceder con nuestra vida cotidiana, nuestra vida real, que era lo que les decíamos ahora, o sea, somos lo que somos, ya está, y no se crean que a veces estamos grabando y nos han pasado cosas y decimos, ostras, ¿qué me pasó esto? ¿Y cómo gestionamos todo esto? Y por eso estoy muy agradecida, de verdad que sí. Sí, y esperamos además que ustedes también hayan aprendido un montón, se hayan Así. reído. En el primero o segundo capítulo hablábamos de frescura, de que esta sociedad necesita no tanta agresividad y que en general la sociedad está un poco agresiva y que uno de los objetivos que teníamos, aparte es de poderles dar todo lo que sabemos o todo lo que a nosotras nos está funcionando, era también darles ese toque de frescura, que puedan poner ahí el podcast cuando les apetezca en el coche limpiando o lo que sea, y se puedan reír, puedan aprender. Se van a reír un montón. Y puedan poner en práctica todo eso y hagamos entre todos un mundo más fofito, más blandito, más fresco. Y aunque creamos que no, ya ustedes saben que tenemos fans hasta en Corea. No, pero que aunque creamos que yo no voy a ayudar a nadie o no voy a inspirar a nadie, que hablábamos además de propósito la semana pasada, a solo una persona que estemos inspirando de todas las que nos ven ya es maravilloso, y esa a su vez estará preparada para inspirar a otras y así, ¿no? Todos al final somos inspiración de todos somos maestros de todos y al final sí que yo creo que todo, igual que lo malo es una onda expansiva, lo bueno también puede serlo, y bueno, somos el poder del bien, así que... Yo creo que es eso, agradecimiento por este 2025, agradecimiento al podernos dar cuenta de todo lo que vivimos y aprender a gestionar todo eso, de que sepamos habitar las emociones, que no hay emociones ni buenas ni malas, que son las emociones que están dentro de nosotros, pero sí que es verdad que tengamos un espacio para vivirlas, para sentirlas, para decir qué es esto que me está ocurriendo, porque siento esto. Y no por darnos rollos allí en la cabeza y pensar por todos los 365 del año el mismo tema, porque justamente allí tiene que haber una evolución de conciencia. Si me pasa algo es porque tengo que ver un aprendizaje. Pero el evolucionar, el ver todo en una conciencia y saber que todo está en el momento que tiene que estar, sin llegar a esos que también hemos hablado, de esos estados mentales, ¿no? De víctima, del ego, de la guerrera, ¿no? Que Caro lo sabe muy bien. Yo ahí me estoy... No sé si estoy pasando las pruebas, pero bueno, creo que por ahí voy. Entonces, eso es importante, ¿no? Saber en qué estado mental estoy, porque nuestra mente también juega un papel fundamental en nuestras vidas, además de las emociones. Y luego también la conexión con nosotros, que quizás es esa intuición, ¿no? Y nunca olvidarnos que estamos en un plano terrenal, que siempre tenemos la oportunidad de mejorar, que sepamos que nos podemos equivocar, y que seamos conscientes de el momento que nos equivoquemos, ¿no? Porque no somos perfectos. A veces también queremos ser tan perfectos que todo se nos viene abajo. Mucha exigencia y autoexigencia tampoco es buena. Así Pero que bueno, para no echarles ahora un racapolvo, que estamos a horas de que acabe el año, bueno, depende de dónde nos estén escuchando. También es verdad, ya aquí estará, vamos adelantados en relación podemos a estar América. o en el pasado para nuestros fans coreanos. Que pasen una bonita noche. Recuerden que con el amor, la gratitud y la actitud con la que cierren este año a las 12 de la noche será con el que empecemos 2026. Esto me lo aplico a mí la primera de todas, y que eso al final va a contar, aunque creamos que no. De todas maneras, sea como sea, aquí estaremos nosotras cada semana ahí del 2026 también, regalándoles y compartiendo cosas que van a ser muy buenas para ustedes, pero para las primeras, para nosotras mismas propiamente. Ha sido un honor poderles acompañar este año. Sí. Muchísimas gracias. Gracias.
Y bueno, nos vemos el próximo con más cosas. Con más, muchas cositas. con más incidencias, con fallos técnicos, con más risas. Pero con mucho amor, eso sí. Con más temas, con más agua. Me da la más agua. sensación que no me voy a librar, pero bueno, al final también las queremos. Pásenlo muy bien. ¡Feliz año! Feliz año nuevo.